La física cuántica ha demostrado de que la mente puede influir sobre la materia moldeándola a su antojo, dependiendo de la intención y las emociones que transmite el observador. Ahora bien, partiendo de esa premisa surge la siguiente interrogante. ¿Podríamos influir sobre los demás haciendo que actúen de la forma como queremos? ¿La percepción de los demás podría definir lo que realmente somos? ¿O podemos alcanzar nuestras metas al margen de la opinión de los demás? En este videoprograma hablaremos sobre el efecto Pigmalión y cómo este descubrimiento puede responder a estas y otras tantas interrogantes. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, X e Instagram. Sin más diatribas, empecemos con el video. Vamos a comenzar por definir el efecto Pigmalión. Este se define o se puede decir que es un concepto que se utiliza o que es muy utilizado por la psicología y la pedagogía para referirse a la influencia que puede ejercer una persona sobre la capacidad o rendimiento de sí misma o de otra persona. Se debe su nombre al mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró perdidamente de una de sus creaciones, llamada Galatea, hasta tal punto que la trataba como si fuera una mujer de verdad. El mito continúa señalando que un día la escultura cobró vida gracias a la intervención de Afrodita, o la diosa Venus, al ver el profundo amor que Pigmalión sentía por su escultura, que representaba a la mujer de sus sueños. Existen varios relatos modernos que pueden ejemplificar el concepto del efecto Pigmalión, como es en la historia muy conocida de Pinocho, ese niño de madera que se transforma en un niño de carne y hueso por el profundo amor y anhelo que sentía Geppetto por tener un hijo. Otro ejemplo sería La Bella y la Bestia, que el amor de la mujer redimió la maldición de la bestia convirtiéndolo en un hombre. La Dama y el Vagabundo, La Princesa y el Sapo, entre otras historias relacionadas con este concepto. El efecto Pigmalión se identifica de tres maneras. La primera, cuando alguien consigue lo que quiere debido a la creencia de que podía lograrlo. En este caso sería una autosugestión. La persona confía en sus habilidades y trata de lograr los objetivos que se planteó en un principio. La segunda manera es cuando se cumplen las expectativas que los profesores o figuras de autoridad tenían sobre la forma en cómo se iban a comportar sus estudiantes o sus subordinados, tomando en cuenta ciertos factores. Y la tercera es la profecía autocumplida. Es una expectativa que incita a la persona a la acción de manera que logra alcanzar sus metas o las expectativas que tenían se logran cumplir. El efecto Pigmalión se clasifica de dos maneras, dependiendo de los resultados de dicho efecto o fenómeno. Tenemos el efecto Pigmalión positivo, que es el efecto Pigmalión propiamente dicho, que como su nombre lo indica, produce un efecto positivo en el sujeto, de forma que afianza el aspecto sobre el cual se produce el efecto, provocando un aumento en su autoestima y del aspecto en concreto. Por el contrario, el efecto Pigmalión negativo, que también se le conoce como el efecto Golem, la autoestima del sujeto disminuye, al igual que el aspecto sobre el cual se observa, incluso llegando a desaparecer del todo. Existen diferentes ámbitos donde se puede aplicar el efecto Pigmalión, siendo el más pionero en el ámbito educativo. Sus mayores exponentes fueron Rosenthal y Jacobson, quienes estudiaron el efecto Pigmalión desde la perspectiva de la profecía autocumplida. En el experimento, los profesores comenzaron a formular hipótesis acerca del comportamiento en clase de algunos estudiantes, tratándolos acorde a dichas expectativas o hipótesis. Los alumnos, a quienes consideraban los más aptos, les daban mayores incentivos, por ejemplo, más tiempo para responder a sus preguntas e inquietudes, mejores recomendaciones para realizar de forma correcta sus asignaciones, etc. A medida que dichos alumnos fueron tratados como estudiantes aventajados,
comenzaron a exponer un mayor rendimiento no solo en cuanto al aprendizaje, sino en cuanto a su comportamiento en clase, confirmándose así las expectativas que tenían los profesores al comienzo. A la final de la investigación se concluye que si esto se hace de forma continuada, a lo largo de varios meses, póngase un trimestre o un semestre, conseguirían mejores resultados escolares y mejores calificaciones en los exámenes. Otro de los ámbitos donde se aplica el efecto Pigmalión es en el ámbito laboral, y creo que las razones son más que obvias. Los estudios han demostrado de que si un empleado recibe una continua aceptación por parte de su jefe, es muy posible que aquel exhiba un alto desempeño en sus funciones y por tanto su rendimiento sea mucho más alto a la vez que más efectivo. Por el contrario, si sus capacidades son siempre cuestionadas por parte de su superior, la actitud indiferente y desmotivación por parte del subordinado irán en aumento, lo que conllevaría a una disminución de su calidad y su cantidad en cuanto al desempeño de su trabajo. Finalmente tenemos el ámbito social. En todos los grupos sociales, la tradición cultural asigna ciertas pautas de comportamientos a los cuales sus miembros deben adaptarse. Por ejemplo, que una mujer debe ser más recatada en sociedad, que el hombre debe ser mucho más viril, o que las familias adineradas deben ostentar su riqueza ante la sociedad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tales patrones de comportamiento se transmiten de padre a hijo por efecto de imitación, convirtiéndolo para estos últimos, es decir, para los hijos, en su propio modo de ser. En conclusión, se puede decir que somos lo que los demás esperan de nosotros. Y eso se ve mucho en el ámbito familiar. Por ejemplo, si uno es hijo de un militar o de un oficial del ejército, la sociedad y el núcleo familiar espera que el hijo tome las riendas de la carrera de su padre. Es decir, que imite la carrera de su padre, por ejemplo. Eso es uno de los casos típicos, muchas veces con resultados nefastos. Entonces, eso es lo que quiere decir cómo el efecto Pigmalión, en este caso se aplica, pero en el ámbito social. ¿Cuáles son las críticas que tiene el efecto Pigmalión? Una de sus mayores críticas es su carácter ambiguo, ya que como mencionamos en un principio, el efecto Pigmalión puede ser tanto positivo como negativo. Otra cosa también es la subjetividad, es decir, muchas veces los resultados de las investigaciones relacionadas con el efecto Pigmalión impera mucho la subjetividad del observador y muchas veces los resultados no son en concreto objetivos. Por lo tanto, muchas veces se recomienda, dependiendo del ámbito en donde se aplica el efecto, establecer una lista de cotejos para poder examinar sobre la base de esa lista cuáles son las aptitudes que debe desempeñar el sujeto observado para concluir si la persona está desempeñando correctamente sus funciones o no. Eso tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. De esa manera, el factor subjetividad del observador no se va a ver implicado, ya que hay una lista de cotejo que circunscribe correctamente cuáles son las pautas que se deben cumplir para que una persona pueda ser catalogada como apta para el desempeño de una función o para el desempeño de una asignación determinada. Eso en cuanto al tema de la subjetividad. Otra de las críticas es que muchas veces el efecto Pigmalión positivo no se aplica mucho en el sistema penitenciario. Si a un delincuente se le trata como tal, actuará de la misma manera. Pero si el trato que se le concede al antisocial o al reo de delito cambia tratándolos como persona, es probable, en la mayoría de los casos, que eso redunde en que el personal, o digámoslo así, la población rea, actúe de acuerdo a lo que la sociedad exige de ellos. Y eso facilitaría una mayor reinserción social, y eso reduciría, por supuesto, las conductas delictuales a la larga en dicha sociedad. Por tal motivo, en resumen, son tres las críticas. Primero, la ambigüedad. Segundo, la subjetividad, por lo cual se debe enmarcar la observación en una lista de cotejo para que la evaluación sea mucho más objetiva. Y finalmente, su falta de aplicación en el sistema penitenciario.
Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.